Bueno, ahora sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jean-Pierre Gutiérrez Bonilla y el día de hoy nos encontramos en el webinar El marco jurídico en la función pública. Primeramente, quiero presentarles al facilitador que se va a encargar de la actividad del día de hoy, siendo el don Ronald Hidalgo Cuadra. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Se desempeñó como funcionario de la Contraloría General de la República, además de que es asesor en materia de procedimientos administrativos y de entidades gubernamentales. Por último, también posee publicaciones sobre contratación pública y el debido proceso de dicha ley. Entonces, antes de dar inicio, hacer la aclaración de que si bien van a poder hacer preguntas, tal vez para que sea un poco más ordenado, vamos a dejar las mismas al final del webinar. Entonces, tal vez ahí para que puedan irlas escribiendo en el chat o las tengan presentes para al final poder decirlas. Y bueno, va a haber un pequeño receso de unos 5 minutos por un tema, ¿verdad? De que puedan, pues, levantarse de la silla o puedan tomar agua, lo que ustedes necesiten, a la mitad del webinar, o sea, a la hora va a haber un pequeño receso de 5 minutos. Ahora sí, le doy paso al facilitador Don Ronald para que entonces podamos comenzar con la actividad. Gracias, don Jan. No sé si me ven bien o si ven la pantalla. Ujú. Eh, Perfectamente. Sí, Bien. Eh, Visto la cantidad de personas que nos acompañan hoy en la mañana y también pues el tema que tiene muchas aristas y casi que podemos hacer una semblanza general sobre la aplicación del régimen de responsabilidad y el régimen jurídico en general que aplica a la administración pública. Creo que podríamos empezar con las filminas. Tal vez algunas cuestiones previas, siguiendo con la presentación. Eh, Tenemos algunas condiciones particulares dentro de las cuales contextualizar el tema del ejercicio de la función pública. Mm, Tenemos una administración pública que se enfrenta a cuestiones, problemas, necesidades propias de la modernidad. Mm, eh, una exorbitante cantidad de materias novedosas que surgen día a día, mm, temas tan diferentes como equipamiento médico, pasando por reparación de obras públicas, hasta dotación de servicios básicos de agua y educación. Así es que tenemos un portafolio impensable a cargo de la administración pública, es decir, sumamente variado, sumamente técnico, a veces especializado hasta no más exigir, y eso hace que sea muy complejo analizar, generalizar temas fácilmente. Tenemos también una interdependencia entre una función administrativa y la política, lo cual no debe ser visto negativamente. Es natural, deseable que haya una interdependencia entre lo político, que define metas, prioridades, y la administración, que administra recursos y define también la mejor uso eficiente de los mismos. Así es que es natural que eso se presente. Eh, También tenemos una organización compleja desde consejos municipales, pasando por instituciones descentralizadas y servicios mm, que están prestados con intervención de particulares. Así es que también tenemos otro panorama ampliamente complejo en materia de organización administrativa y la presencia de particulares
sea como concesionarios, sea como prestadores de servicios o eventualmente como contratistas que dotan de bienes y servicios a la administración, pues también tiene que ser tomado muy en consideración. El otro punto que tenemos es que tenemos recursos limitados. En la siguiente filmina podemos ver, gracias Jan, en la siguiente filmina podemos notar o apreciar que eh, eh, hay un mandato constitucional que a mí me gusta citar en muchas de mis intervenciones. Ese es el artículo 50. El artículo 50 establece que es deber del Estado velar por el mayor bienestar a todos los habitantes de la República. Así es que vean ustedes que este cometido constitucionalmente insertado en el artículo 50 tiene una cobertura bastante ambiciosa. Es procurar el mayor bienestar, no un poquito de bienestar, o algo, sino el mayor bienestar posible a todos los habitantes de la República, sin exclusión de su procedencia, de su estatus, de su filiación política, etc. No, es a todos los habitantes de la República. Esto hace que tengamos una nueva forma de legitimidad del ejercicio del poder, que toca las bases mismas de la democracia, que es que ya no es una legitimidad por voto, por libre elección. Cada 4 años yo logro dotar de poder legítimo a las autoridades gubernamentales, sino que también se adquiere una legitimidad por eficacia. Es decir, que se cumplan con acierto satisfactorio esas necesidades gubernamentales. Si no, el Estado empieza a ver carcomida su legitimidad. Y eso es importante, porque la democracia no es solo el tema electoral, sino que es el tema también de la forma en que el ejercicio de la función administrativa va a llevarse adelante. Obviamente pasamos de tener administrados a tener usuarios y clientes que depositan confianza en los recursos que han puesto en manos del gobierno. Hay otro concepto que también nos debe llamar a alguna reflexión, que es el tema de rendición de cuentas. Lo tenemos en la filmina siguiente y es una reforma que se hizo a finales de, perdón, a principios del año 2000, ya venía discutiéndose a nivel constitucional. No quiere decir que hasta el año 2000 tuviéramos rendición de cuentas. No, es un concepto que podemos extraer de antigüedad clásica, de ejercicio de democracia en mundo clásico, griego, pero tiene palabras ya tiene palabras formuladas. Y la rendición de cuentas queda insertada en el artículo 11 de la Constitución, como el texto que ven ahí, junto al tema de control interno. Quiero hacer una distinción en esto, y tal vez lo vemos en la filmina siguiente. La rendición de cuentas tenemos que distinguirla un poco del control interno, que es otro concepto del cual estamos familiarizados. La rendición de cuentas la ejercemos frente a órganos representativos, es decir, frente al pueblo. ¿Y quiénes nos representan en nuestro régimen democrático? Bueno, tenemos dos representantes o dos órganos que nos representan, que es la Asamblea Legislativa y el otro, yo no sé si alguien lo podrá recordar nosotros.
es el Consejo Municipal, que lo tendríamos un poco olvidado. Pero esos dos órganos tienen legitimidad democrática directa, son los representantes populares, y ante ellos se ejerce la rendición de cuentas. Bueno, de hecho, el Código Municipal tiene una cosa interesante, y es que el alcalde municipal tiene que exponer su informe ante el Consejo Municipal en cabildo abierto. Entonces, todo el mundo puede ir. Y el presidente de la República, por ejemplo, informa a la Asamblea Legislativa del Estado de la Nación cada 1 de mayo. Eso es un ejercicio típico y básico de rendición de cuentas. El control interno hace referencia a la forma en cómo la administración actúa y se da dentro de un esquema de jerarquía. Es decir, yo fijo como jerarca los mecanismos de control interno para que operen de manera eficiente, adecuada, actualizada, es decir, dotando de los recursos a las auditorías internas y también estableciendo los mecanismos propios que hacen que yo también tenga como jerarca responsabilidad en la forma en que el control interno actúa dentro de la organización. Entonces son dos esquemas que quedan insertos expresamente en las reglas constitucionales. Hay otras normas que también podemos recordar dentro de este tema de consideraciones previas que estamos haciendo, que es la idoneidad comprobada. Lo tenemos en la filmina siguiente. La idoneidad comprobada establecida en unos artículos finales de la Constitución, que se establecieron para evitar temas de remoción arbitraria del personal cada 4 años. En 1949 la preocupación siempre fue que el personal no saliera en desbandada conforme el nuevo gobierno entraba, sino que se garantizara una estabilidad en el cargo. Por lo que yo saliera de mi puesto por una causal de despido, separación, o hubieran razones presupuestarias para suprimir programas que redujeran servicios, etcétera, sí, de tal forma que hubieran causas objetivas que afectaran la integración de una planilla. Eso dotó de estabilidad al personal, pero el 191 y 192 agregan un tema, y es que esa estabilidad está pensada para garantizar eficiencia de la administración. Ahí tenemos un hilo del cual jalar una preocupación que ha sido retomada en los últimos años. Tanto lo vamos a ver por ley de administración financiera o por ley de corrupción o por ley de contratación administrativa. Ya no se trata de que el funcionario cumpla con sus deberes. No, está bien. Bueno, digamos que el funcionario se ha desempeñado apropiadamente en la administración de recursos, pero también actúa con eficiencia y con eficacia en la ejecución de sus responsabilidades. Eso es un tema que vamos a retomar más adelante. Por ahora entremos un poquito en materia. Todos hemos tenido contacto con un aforismo que se nos ha reiterado mucho, que es el famoso principio de legalidad en la administración pública. Tal vez una comprensión de este principio contraponiéndolo al principio de libertad individual, pues nos pueda refrescar o apreciar mejor la forma en cómo gravita en administración pública. El artículo 28 de la Constitución se dirige a los particulares, a los ciudadanos, a nosotros, y nos dice lo siguiente, nos dice, bueno, ustedes pueden hacer todo lo que la ley no les impida, de tal forma que
ejerzan su voluntad de forma autónoma. Mm, el orden público o las buenas costumbres pues no forman parte de una habilitación, sino sencillamente van a jugar como una prohibición. Eventualmente la ética, el construirse, es decir, la ética lo que enfoca es el hecho de que yo pueda tomar las decisiones que me vayan construyendo como persona adecuadamente, pero también una ética pública. Como comunidad podemos construirnos o como sociedad o bien o como organización. Tenemos una ética institucional que nos construye en valores, en prácticas, puntualidad, excelencia, etcétera, que nos van a regir. Y esa autonomía de la voluntad tiene una importancia y es el hecho de que yo soy libre, que estoy dotado de libertad para escoger mis metas, objetivos, propósitos. En contraposición tenemos el principio de legalidad, bueno, que viene desde el artículo 11 de la Constitución y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública. Los dos andan bien parecidos. Esas disposiciones lo que nos van a establecer es que la administración actúa desde la ley, desde y a partir de la ley. En realidad el aforismo que más nos han vendido es que lo que no está autorizado está prohibido. Bueno, pues sí, es cierto, pero más adecuadamente deberíamos entenderlo es que nosotros en función administrativa hacemos las atribuciones desde la ley. Entonces la ley se constituye en habilitante de la función, de tal forma que no hay ningún mecanismo que le dé a la administración una libertad general de actuación. Eh, mm, Sino que la ley, el ordenamiento jurídico actúa como habilitante en general. Se habla entonces, tal vez siendo más rigurosos, de una vinculación positiva. Es decir, yo estoy adherido al ordenamiento jurídico. No tengo una vinculación negativa, es decir, solo lo que no puede hacer es entiendo el ordenamiento como una prohibición, como un particular. No, como administración lo entiendo como una habilitación. Y por eso, pues lo que no está en el ordenamiento, pues no se encuentra prohibido. Normalmente uno es resistente a poner en las presentaciones textos legales. Sin embargo, ustedes han tenido la mala suerte de que tenga yo puestos algunas disposiciones legales que son, por decirlo así, insoslayables para una actividad como la que estamos eh, teniendo. Vean que la ley general, en el artículo 113, ya nos brincamos como 100 artículos, dice que el servidor público deberá satisfacer primordialmente el interés general, el interés público. De tal forma que, pues, el interés particular o propio, pues no va a ser relevante o no va a ser pertinente. Es el interés de la sociedad, el interés de la sociedad en general, el que va a ser tomado en cuenta. Tal vez aquí uno pueda permitirse o pueden permitirme ustedes una pequeña discrepancia con el 113. En realidad, no podríamos pensar que el interés público sea la expresión de los intereses coincidentes de los administrados. Tal y como está puesto, pues nosotros no pagaríamos impuestos entonces, porque todos teníamos un interés coincidente en que no queremos pagar impuestos. Porque eventualmente podríamos tener intereses así.
Lo que busca la norma es destacar que la administración tiene que identificar cuáles son los intereses que los ciudadanos tienen como especial interés en que sean atendidos. Es decir, la administración identifica necesidades colectivas, identifica recursos disponibles para atender esas necesidades y las prioriza. Dice, no, la verdad es que esto no es tan importante como un tema de salud o un tema de vías públicas o un tema de X. La administración las prioriza y dentro de esa priorización, muy importante, presupuesta, elabora el presupuesto. Y el presupuesto no es más que el 113 volcado en un documento técnico. ¿Por qué? Porque la administración identificó necesidades colectivas, las priorizó y las presupuestó. Así es que ahí tenemos ya una señal. No voy a poner los presupuestos aquí en una presentación como esta, pero ya pueden ustedes imaginarse que el presupuesto nacional o el de cada institución no es más que una traducción a tierra, una del 113 de la ley general. La otra norma que también puede ser importante que la tengan en consideración es el deber de probidad de la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito. Es una de las primeras normas que aparece en la ley. Así es que tiene ese domicilio que se le dio es una ubicación principalista, es decir, es una norma sombrilla. Es una de las primeras normas que buscan tapar, cubrir el resto de la ley. Y resume muy bien ese 113, es casi que es una derivación del 113 de la ley general y nos está poniendo con mayor claridad el hecho de que el funcionario debe orientar su gestión a la satisfacción del interés público, priorizando las necesidades colectivas y atendiéndolas de manera regular, eficiente, continua y en condiciones que no discriminen a los habitantes de la República. Vea que no se dice necesariamente los costarricenses, sino a los habitantes, a lo que está aquí habitando el territorio nacional. Otro aspecto interesante que agrega el deber de probidad es el deber de la buena fe en ejercicio de las funciones que confiere la ley, de tal forma que yo no me vuelque a desconocer beneficios o derechos que yo ya reconocía anteriormente y que haya irrespetado una confianza legítima que los particulares hayan depositado en un determinado momento. Y finalmente, la norma pues concluye en la exigencia de un ajuste a la eficacia, economía y eficiencia en la administración de los recursos. Esta norma no necesariamente crea una causal de responsabilidad. Por sí sola no es un tipo penal, no es un tipo punitivo administrativo. De otra manera, interpretarlo así, pues sería como usarlo como un cajón desastre. Todo cabe. Bueno, puede ser una causal de responsabilidad, como dice el artículo siguiente, no en la filmina, pero el artículo siguiente, que es el 4, lo establece así. Lo que yo tengo que reflejar es qué causal tengo en el esquema, de mis atribuciones como disciplinarias para tipificar una responsabilidad. Es otra cosa, es otro tema. Pero el 3 establece un principio
básico de probidad en la función pública. Ya no es, yo no sé si ustedes recordarán, hace muchísimos años o décadas, el funcionario cuando salía decía, bueno, es que no me han prohibido probar nada, etcétera. Bueno, yo no sé si había algo que probar entonces, pero no, y ahora no es eso. Ahora el tema es, yo logré, ¿cómo logré las metas? ¿Cómo logré el cumplimiento? ¿Cómo logré la eficacia en esa administración de recursos a mi cargo? No es un tema necesariamente de cómo utilicé en provecho propio los recursos. Déjenme ver si tengo aquí. Bueno, en resumen, podemos seguir al siguiente. En resumen, tenemos una exigencia de mayor eficiencia, de mayor participación ciudadana, de mayor intervención del ciudadano, que ya no sufre pasivamente la acción de la administración, ya no es administrado, sino que es ciudadano, cliente, usuario, activamente. Y un punto adicional que no queda necesariamente en códigos de conducta. Hay más ética, hay una exigencia de mejor construir la sociedad. Y sin ética no podemos construir la sociedad que queremos. Esa preocupación de la ética, cómo tomamos decisiones para construirnos como persona, o cómo construirnos como sociedad, es la preocupación final que vamos a tener. Bien, creo que podemos tocar otro tema que de alguna manera ha sido pues objeto de preocupación, digamos, de los funcionarios y en general, pues las implicaciones de sus deberes. Visto este esquema global que hemos señalado, las responsabilidades que el funcionario público o que el servidor se vea sujeto son de varios géneros. Una responsabilidad que tiene que estar primeramente descrita en sus textos que rijan la relación de servicio, como un reglamento de trabajo, es una responsabilidad administrativa. Estamos aludiendo a la infracción o desatención de deberes propios de su función y tienen que estar descritos. Tiene que haber un tipo, por decirlo así, tiene que estar tipificadas, descrito el tipo administrativo que vamos a sancionar. Esa responsabilidad está descrita a nivel administrativo, pues con trazos gruesos, pueden haber precisiones más amplias. Eh, la, la ley de corrupción y la ley de contratación pues sancionan también la recepción de contratación de productos inaceptables para la administración. Si soy funcionario encargado de recibir productos, pues eventualmente pues puedo darme una idea de qué me puede parar a mi responsabilidad, pero eso requiere una concretización del concepto general o que está conteniendo el tipo administrativo. Por ejemplo, en materia de contratación, si estoy recibiendo bienes que no satisfagan los términos en que han sido contratados, no son satisfactorios para la institución, pues yo qué sé, es decir, estoy recibiendo, a mí no me es responsable. Bueno, pero perdón, la administración eventualmente sí puede exigir que el funcionario deba verificar que está recibiendo bienes en condiciones aceptables. Y yo, no, mire, eso forma parte de su
de su esquema de responsabilización, y tal vez el tipo en sí mismo no me resuelve el problema. El problema lo tengo que resolver dentro de un procedimiento administrativo. Mm, El tipo es una parte, el tipo que describe la conducta, pero el dentro del procedimiento que voy a resolver el tema de la responsabilidad. Mm, El otro punto es una responsabilidad civil. Mm, y no podemos equipararla a una responsabilidad administrativa en el sentido de que no es una sanción. Cuando estamos hablando de responsabilidad civil, estamos hablando únicamente de una reparación. Ujú. De daños, de una indemnización, lo cual, pues claro, pues popularmente podríamos enfocarla como, sí, claro, me están responsabilizando por esto. Eh, en rigor jurídico, pues esto no tiene un carácter punitivo o sancionatorio, tiene un carácter resarcitorio, que es distinta la valoración de la culpa y las causas de imputación que vamos a establecer. Lo que nos va a interesar es qué, qué daño se ha causado y qué parte de ese daño debe ser reparado o reconocido por el funcionario. No tiene, insisto, un carácter punitivo. Mm. La responsabilidad penal, como todos podremos asumir, es aquella que imponen los tribunales penales. Eh, La responsabilidad penal no la impone la administración pública, la impone los tribunales penales. Esto que parece muy obvio, pues hace mediados del siglo pasado, pues no era tan obvio. La administración podía imponer en materia de licores eh, algunas penas privativas de libertad y alguna multa. Por ahí anda el ordenamiento. Hoy en día el monopolio de la punición penal está en manos de los tribunales, sin ninguna, sin ninguna reserva. Aquí viene una pregunta interesante o una cuestión interesante. Las tres pueden presentarse eh, de una manera paralela. Son autopistas en las cuales podemos transitar sin que interfieran una con otra, como tesis de principio. Mm, Puede haber una responsabilidad administrativa que depare un deber de indemnizar y que al propio tiempo signifique incurrir en un tipo penal. Así es que tenemos administrativa, civil y penal destacadas en una misma conducta. Mm, Esto quiere decir que no hay una garantía constitucional que porque ya me sancionaron en lo administrativo, lo penal no puede intervenir. Como tesis de principio, son responsabilidades que transitan en autopistas separadas y diferentes. Eh, Depende del bien jurídico tutelado. Sí, estamos hablando de un non-bis in idem que pueda así hacer que no puedan transitar en pistas iguales. La responsabilidad política la imponen órganos políticos, políticos con mayúscula, no es una responsabilidad ambigua o arbitraria, etcétera, sino que existe una responsabilidad política legítimamente impuesta, eh, bueno, por órganos como la Asamblea Legislativa, mm, que puede perfectamente declarar una responsabilidad, sí, o por el Poder Ejecutivo, sin ningún problema, y que puede haber si usted que puede haber impuestos por determinadas situaciones. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, un ministro de Transportes, pues, tuvo problemas al enfrentar la situación de un puente que se cayó y causó la muerte de varias personas. Bueno, uno podría analizar eso desde un punto de vista administrativo
y decir, bueno, no, es que no hay una causalidad entre la conducta del funcionario y la caída del puente. Bueno, eso es cierto, pero fue interesante. Eso implicó la caída del ministro. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad política de lo que se demanda a la institucionalidad del país en obra pública que hace que alguien responda. Perfectamente posible, perfectamente procedente, sin, mm, sin reparo alguno. Y esto depende mucho del grado de madurez política que tengamos como sociedad. Eh, Evidentemente, la responsabilidad política impuesta por órganos políticos, pues tiene implicaciones y origen mucho del grado de sensatez y de madurez que como sociedad tengamos. Bien, tal vez cayendo un poquito más abajo, sigamos con la otra filmina, hay otro tema que son las medidas cautelares. Bueno, cuando se establece un proceso para la determinación de una eventual responsabilidad, puede ser posible que se haga necesario proteger evidencia o eventualmente considerar que la presencia del funcionario no sea conveniente para la organización. Vean ustedes que las medidas cautelares lo que buscan es que haya un traslado temporal del funcionario o eventualmente una separación del cargo, motivado especialmente en protección de la prueba, que el funcionario tenga acceso y la festine o la afecte o la distorsione, o conmine a testigos, etcétera, o eventualmente su presencia no es saludable para la organización, estando con un cuestionamiento importante dentro de la organización. Eso permite que las medidas cautelares puedan ser tomadas. Esas medidas cautelares tienen que ser temporales y proporcionadas al fin que estamos buscando. Puede ser suficiente que el funcionario sea trasladado a otro cargo, otros departamentos si se permite, o eventualmente pues separado del cargo con goce de salario. Podría darse el caso de que el funcionario se le impida ciertas conductas. Miren, no se refiera a tal tema con el cual tiene usted conflicto de intereses, por este caso, no vuelva a tratar determinado asunto con determinados particulares o con determinada empresa, no se encargue de la supervisión de este contrato que estamos analizando mientras analizamos el procedimiento. Esas conductas, esas omisiones que se le piden, perfectamente pueden ser parte de un paquete de medidas cautelares que establezca la administración o pueden ser establecidas por la Contraloría General de la República. Creo que el debate de si la administración pueda establecer o no medidas cautelares sin goce de salario, es un debate que resolvió la Sala Constitucional desde hace mucho tiempo. La Sala Constitucional estimó que esto no son sanciones, no tienen carácter de pena. La medida cautelar es eso, es medida cautelar. Entonces, con ese razonamiento, la Sala Constitucional ha estimado que el funcionario siga devengando su salario, su dieta, etc. Uno podría
someter a algún grado de revisión esta posición cuando se trata de medidas cautelares impuestas en lo penal. Podría darse el caso de que eso se revise. Lamentablemente tenemos esto más aflorado recientemente, tenemos más causas penales, pero podría revisarse porque esa opinión de la sala no se dio dentro de un esquema penal, sino dentro de un esquema mm, administrativo. Tal vez si vemos la siguiente filmina, nos podemos apreciar los fines que tienen las medidas cautelares, que son evitar a fin de cuentas que sean frustrados completamente los eventuales efectos del acto final si es que se vaya a imponer una, una sanción y pues que no se obstaculice la buena marcha del procedimiento administrativo. Y por buena marcha podemos entender que es completamente inconveniente que el funcionario esté dentro de la organización. La medida cautelar no puede ser tomada a la ligera, sino que tiene que estar fundada, motivada, explicada, y tiene que tener un lapso preciso. No puede ser tomada de una manera indeterminada en el tiempo, sino que tiene que haber alguna medición clara de fecha a fecha, de tal día a tal día, se toma la medida cautelar de separación. Y dentro de un esquema de razonabilidad de duración del proceso administrativo. Ya los tribunales contenciosos han establecido que no puede haber una indeterminación del procedimiento, de tener el proceso ahí detenido o más bien sin resolver durante mucho tiempo. Eso es contrario, digamos, a reglas de seguridad jurídica, etcétera, que afectan la buena marcha del mismo. Así es que ahí tenemos una primera causa para que las medidas cautelares no se den. Recuerdo el caso de un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que resolvió lo contencioso y anuló el procedimiento por una excesiva duración, no ya por un tema de caducidad de los 6 meses, por una inactividad, sino porque el procedimiento tuvo una dilación entre informes, documentos, etcétera, de años del funcionario. Y esa dilación fue completamente inexplicada por la administración. Bueno, eso es un caso interesante, si a alguien le interesa puedo dar el dato, pero fue un caso interesante porque fue la primera vez que se se declaró no extinto por caducidad, es otra cosa, sino lesivo a los derechos fundamentales del administrado tenerlo ahí atado a un procedimiento sin una determinación de tiempo precisa mm, o clara. Creo yo que este tema de las medidas cautelares no está tratado claramente a nivel legal, a nivel normativo. Ni el título segundo de la ley general ni ninguna disposición tenemos clara y precisamente esto. Pueden haber reglamentos internos de administraciones que lo regulen en materia de trabajo y no se trata de regularlo todo, pero sí que el funcionario conozca en qué condiciones puede ser suspendido o separado, o pueden haber órdenes que constituyan medidas cautelares de hacer o de no hacer, o eventualmente cuándo pueden haber medidas cautelares que por su origen penal no puedan significar el suministro o el provecho salarial del funcionario. Y en esto tengo que ser especialmente
mm, especialmente claro. Esto todavía son sectores que están con fines mal delineados todavía, todavía tenemos imprecisiones en esto y eventualmente pues esto se origina pues en tratamientos diferenciados o, mm, o imprecisos. Ujú. Eh, Tal vez para cerrar esta primera hora podemos ver en qué consiste esta cosa del debido proceso. El debido proceso, con la filmina que nos continúa, que nos sigue, hace referencia a un conjunto de garantías. El debido proceso no es una garantía, sino que son varias. Eh, que vienen pues de hace mucho tiempo, tienen un abolengo que va más allá de lo que haya establecido la, la sala constitucional, pero si a nosotros nos pidieran establecer brevemente de qué se trata, podríamos establecer 5 condiciones en las cuales se presenta el respeto al debido proceso. En primer lugar, el afectado se le dio tiempo suficiente para referirse a un cargo. Uh-huh. Ese cargo tiene que ser preciso e individualizado y tiene que personalizado y tiene que decir qué consecuencia le va a deparar. No puede decir, es que no sé, esto sé, alguna sanción disciplinaria se le va a tomar. No, no. Tiene que indicar explícitamente cuál es la sanción o cuál es dentro de un rango de sanciones, cuál puede deparar responsabilidad. Bueno, esto puede ser suspensión del cargo de 5 a 10 días o puede ser una eh, despido sin responsabilidad, etc. Tiene que haber un traslado concreto. Uh-huh. Y un tiempo suficiente para que yo pueda defenderme. No, mire, hemos tardado para 3 días. Mire, mientras tengo un día del shock y el otro día ver a quién busco y el tercero, ya no me queda tiempo. Es decir, no, tiene que haber un plazo suficiente para que el afectado pueda tener un acceso al expediente. Ese acceso tiene que ser irrestricto. Uh-huh. No puede haber zonas confidenciales para la parte, sino que la parte tiene acceso irrestricto al expediente. Tal vez aquí tenemos dos cosas o dos limitaciones. Una, que haya información confidencial de terceros, privados. Ese acceso puede limitarse si hay información de terceros privados o que por ley tenga carácter confidencial. Tiene que ser expresa esa confidencialidad. No puede ser, mira, yo entiendo que eso es confidencial. No, no. Eso tiene que ser claro, expreso y sin margen de interpretaciones. El otro punto es que la identidad del denunciante es confidencial. La denuncia, el texto de la denuncia, el 99% del contenido de la denuncia es de acceso a la persona dentro de un procedimiento sancionador. La identidad del denunciante sí es confidencial y debe ser mantenida en secreto para el expedientado. Esto lo vienen diciendo desde tratados internacionales, etcétera, que tratan el tema de reciente legislación sobre el punto, etcétera. No es confidencialidad de la denuncia, no, es confidencialidad de la identidad que tenga el denunciante.
Tercer lugar, ya lo comentábamos, que haya un plazo razonable para la preparación de la defensa. Nuestra ley general establece el plazo de 15 días hábiles para el procedimiento ordinario. Así es que ya ese nos puede dar un, ¿cómo llamarlo? Un, un dato orientativo de qué estamos hablando cuando hablamos de un plazo suficiente, al menos de 15 días hábiles. Puede ser procedimiento ordinario de ley, mm, de ley general. Lo que interesa es que igual no sea un plazo corto en esto. Mm, la persona tiene en rigor derecho a una audiencia oral. Y para permitirle aportar toda la prueba pertinente, expresarse oralmente, explicar planos, videos, fotografías, etcétera, que puedan ameritar una explicación del mismo. Igualmente, yo tengo la facultad de estar presente cuando la administración, pues dentro de esa comparecencia oral, pues presente toda su o, o, su evidencia. Y el deber de fundamentar la resolución que ponga fin al procedimiento, de tal forma que no se trate de una resolución que carezca de fundamento, sino que tengo que explicar por qué no sancioné o por qué establecí esa sanción. Y dentro del cuadro que establezca esa sanción, ¿por qué establecí esa y no otra? ¿Por qué preferí destituir y no suspender? ¿Por qué escogí 30 días de suspensión y no 15? Entonces, tengo que graduar también, explicar por qué gradué la pena. No, no, no se trata de decir, no, es que esta es la sanción. La ley da un margen en muchas ocasiones de movimiento, da umbral y da opciones de sanción, y yo dentro de esa fundamentación tengo que explicar por qué la hice así. Bien, vamos a hacer un breve receso, porque ya les hemos infringido una cantidad inmensa de temas que no dudo que vayan a generar inquietudes, y tampoco quisiera pues desaprovechar su participación. Si me lo permiten, podemos regresar a las 11 en punto para retomar el tema de responsabilizaciones ya a nivel de las leyes especiales. Esto fue como un marco general y de cuestiones previas, pero hay una serie de leyes especiales que vamos a tratar en esta segunda parte. Bien, nos vemos a las 11, si me lo permite.
Bien, buenos días. Retomamos otra vez y tienen un dato para efectos de lo que hemos venido hablando, el hecho de la posibilidad de que la responsabilidad administrativa camine paralela a lo penal. Mm, es un dato de sentencias que hace tiempo se han dado sobre el tema. Digamos, si el dato les resulta útil, perfectamente, lo tiene. Lo que vamos a ocuparnos ahora es sobre algunas de las leyes, no todas, que establecen responsabilidades o funciones que nos van a interesar para efectos del desempeño en la función, eh, en la función pública. Eh, en primer lugar, tenemos que mencionar la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que empezamos en la filmina siguiente. Esta ley que se emite a inicios eh, mm, de esta década, eh, contiene una serie de propósitos como una gestión racional eh, de la administración financiera. Esto no tiene que ver con actividad bursátil ni bancaria. Estamos hablando únicamente de el uso y presupuestación y contabilidad de los recursos del Estado. Y participa de ese tema que va a aparecer en varias leyes en que se subraya los temas de eficiencia y de eficacia en la obtención de las metas gubernamentales. Así es que, pues, la ley insiste en temas sobre una administración económica racional, una existencia de indicadores de ejecución presupuestaria, etcétera. Así es que ese es el marco, el contexto que vamos a tener en esta ley. Seguidamente podemos ver cuáles son los títulos en la filmina siguiente que nos dan relevancia al tema de responsabilidad. Es el título 10. El título 10 establece, no los vamos a ver todos uno por uno, pero sí nos da algunas señales de cuáles son los tipos conductuales que van a generar eh, una responsabilidad administrativa. Mm, la inobservancia o inaplicación total de procedimientos de contratación administrativa, la falta de protección del patrimonio público y el primer supuesto, el procedimiento de contratación, eh, puede estar también subsumido en la ley de contratación administrativa. Sin embargo, el tipo que tiene el régimen de responsabilidad de la ley de evaluación financiera es mucho más amplio y mucho más completo. Puede ser perfectamente aplicable también cuando la administración ha contratado sin uso o con total desprecio del procedimiento de contratación aplicable. La falta de protección del patrimonio puede aludir al hecho de que bodegas de materiales para la educación o medicamentos no sean asegurados, no cuenten con seguro. Mm, bueno, otro tema es que puede haber un imprevisto, un evento completamente previsto, un incendio, una cosa así, pero la falta de protección puede aludir a que ni siquiera se tomaron las pólizas de incendio que podían proteger el bien. Y, e independientemente de que haya un daño civilmente reclamable, de que haya un impacto patrimonial, puede ser que no pase nada, pero se omitieron
las medidas de protección del patrimonio público. Otro tema que también explicita la ley de admisión financiera es el uso de información confidencial que origine un beneficio indebido. No estamos hablando solo de ley de contratación administrativa o de contratación pública. Estamos hablando de que yo me entero que eventualmente puede haber una devaluación. Y soy miembro del directivo de una institución que tiene conocimiento del tema y llamo a mi amigo, mira, hagamos esta operación porque mañana sucede tal cosa. Entonces, esa información es confidencial y origina un beneficio indebido. O, por ejemplo, compremos determinados bonos de gobierno porque mañana suben de precio. Una cosa así. La interesante es una figura tal vez norteamericana. La inferencia con injerencia contra la hacienda pública, la concurrencia con particulares para lograr un resultado lesivo a la hacienda, a la hacienda pública. Aquí la norma no limita los supuestos fácticos que puedan resultar de aplicación de esta norma. Como ven ustedes, se trata de una cobertura bastante amplia. Está en el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera de Presupuestos Públicos, el hecho de que haya una concurrencia con particulares para lograr un resultado lesivo a la hacienda pública. Es un supuesto de responsabilidad. Seguidamente tenemos otros casos, como pueden ser el hecho de que yo apliqué gastos ajenos completamente a un tema de especialidad, de acuerdo al objeto del gasto, o me fui más allá del mismo. Yo comentaba en determinado momento que muchos hablamos del principio de legalidad como uno de los límites más ostensibles a la administración, a la función administrativa, pero también a otro límite interesante que establece la Constitución, y es el hecho de que yo no puedo tener más gastos de los autorizados en el presupuesto. El límite de acción de los poderes públicos es el presupuesto. Así es que ahí tenemos otro principio de legalidad presupuestaria. No harás aquellos actos administrativos para los que no tengan dinero. Tal vez incluso más atroz que el ordinario de legalidad. Pero el principio de legalidad presupuestaria me limita a tomar servicios o prestar servicios o adoptar actos administrativos para los que no tengo cobertura presupuestaria o suficiente. Entonces, pues claro, ahí tenemos otra limitación importante en esto, que obviamente la ley de inversión financiera se va a encargar. Una norma interesante que rescató la ley de administración financiera de los 50. En la ley de administración financiera de 1951 tenía una norma similar y está trasladada, conservada, mantenida por la ley de administración financiera del 2001, que son los egresos innecesarios, exagerados o superfluos. Todos podemos tener alguna idea de qué es un egreso exagerado o superfluo, pero es un conspicuo concepto jurídico indeterminado. Podríamos pensar en que haya gastos que la administración deba calificar como exagerados o superfluos.
el ejemplo que puedo recordar en esto es el hecho de que un consejo municipal saliente invita al consejo municipal entrante a un almuerzo, donde va a exponer la situación de la municipalidad, las finanzas, los proyectos que han quedado en curso, etcétera. Bueno, pues uno podría considerar que no es un egreso exagerado ni innecesario dentro de un esquema de cortesía. Además, se les invitó un arroz con pollo. Recuerdo muy bien eso. No fue exagerado ni superfluo. Eso es un gasto perfectamente justificable y razonable dentro de los términos de esa municipalidad, que era muy modesta. Pero lo recuerdo como una cuestión muy, muy típica que causó mucha preocupación entre los regidores y realmente no se justificaba. El endeudamiento, al margen del ordenamiento jurídico, pues está muy controlado. Hay mecanismos de endeudamiento, Banco Central, Mideplan, etcétera. Bueno, si hay un endeudamiento al margen del ordenamiento, puede originar una responsabilidad del funcionario. Otro tema interesante, el inciso J del 110, perdón, en la filmina anterior, el inciso J es el incumplimiento de metas, la que sigue. El incumplimiento de metas en presupuestos. Esa es. Vean ustedes, interesante. El inciso J, que lo pueden revisar, es el incumplimiento justificado de metas, objetivos en presupuestos, debidamente presupuestados. Si yo tenía un objetivo como la pavimentación de la red cantonal de 10 kilómetros, objetivo medible, claro, concreto, preciso, y no lo logré, bueno, tendría yo que analizar si ahí había un incumplimiento injustificado a esa meta. Eh, de ahí la importancia de que el presupuesto tenga ponderación de objetivos con indicadores fiables y pues razonables que permitan medir la ejecución de las metas. Bien, podemos seguir adelante con otras situaciones que puedan deparar alguna responsabilidad interesantes. Desconozco si han tenido alguna aplicación. Es el nombramiento de funcionarios que administran fondos públicos sin cumplir requisitos legales o propios del manual descriptivo de puestos, por ejemplo. Ahí tenemos un nicho de responsabilización que hay que poner atención. Pues uno podría pensar, pues no, eso no es concebible, etcétera, pero podrían haber organizaciones que están haciendo esto y dan acceso al manejo de fondos públicos a funcionarios que no cumplen requisitos legales o propios del manual descriptivo de puestos. El ingreso no autorizado a registros informáticos o a medios informáticos sin necesidad de daño. Es decir, el solo hecho que yo haya entrado y haya puesto en riesgo patrimonio público por medio informático puede originar una responsabilidad. La Contraloría y el Ministerio de Hacienda pueden emitir normativa técnica en materia de ejecución y confección del presupuesto. Y pues su incumplimiento puede también deparar alguna responsabilidad. La ley de inversión financiera también tiene criterios de valoración que los podemos ver en la filmina siguiente.
que no deben ser tomados necesariamente como causas de exculpación. Pueden ser causas de hacer más rígido el juicio y más, más severo. El impacto negativo en el servicio puede conducir a que haya una suspensión del mismo, y eso puede ser más severa la culpabilidad en que se incurra. El rango en funciones del servidor, entendido que a mayor rango y si ese mayor rango implica un mayor deber de apreciación de las consecuencias del acto, pues puede ser un factor agravante de la responsabilidad. Si se produjo daños o no, bueno, puede ser un factor agravante del mismo o no. Si el funcionario utilizó vehículos de la institución y los devolvió, pues ahí vamos a sancionar el hecho de ese acceso no autorizado. Pero obviamente los daños no se produjeron y pues eso puede servir como criterio de valoración de la responsabilidad. En cuanto a lo que subrayábamos del inciso J del 110, lo que nos va a interesar es que haya lo vemos en la filmina siguiente, puede haber una responsabilidad por incumplimiento de metas injustificadamente, y esto puede originarse en un informe no vinculante de la Contraloría General que sea puesto en manos de la Asamblea Legislativa o en manos del Poder Ejecutivo, etcétera, que pueda originar eventualmente un juicio sobre, sobre este tema. Un juicio valorativo, un juicio de una discusión y eventualmente pues una responsabilidad en el orden de este actuar de la administración en que no hubo un satisfactorio ejecución del presupuesto. Bien, la Ley General de Control Interno se emite también en el 2002. Quisiera tal vez aprovechar para subrayar que a inicios de la década y a finales de la década de los 90 se produce un viraje en el ordenamiento jurídico. Se emite la Ley Orgánica de la Contraloría, se emite una nueva ley de contratación pública, contratación administrativa, que fue sustituida por la actual, pero se emite la Ley General de Control Interno, la Ley de Administración Financiera, y también por esa época anda una ley de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entonces tenemos un remozamiento del ordenamiento jurídico casi en su totalidad en cuanto a la administración de la hacienda pública. Y caramba, fue un impacto, ha sido un impacto en cuestión de menos de 10 años, todo cambió. Cambió todo el ordenamiento en esta materia. Y la Ley General de Control Interno recoge muchas inquietudes sobre el funcionamiento de las auditorías internas. Iba a ser un capítulo de la Ley de Acción Financiera, pero por diversas razones se trató como una ley separada e independiente, sacando el título respectivo de la Ley de Acción Financiera y presupuestos públicos. Pues lo que busca fundamentalmente es un énfasis en la importancia que tiene el control interno para la organización, el cual es una actividad en la cual corresponde a toda la organización y al jerarca, pues velar por una existencia de mecanismos de, de control interno, no solo a nivel de auditorías, que también la ley general lo establece, pero tenemos una serie responsabilizaciones como debilitar el sistema de control interno, que puede ser una causal de responsabilización,
para el jerarca o para distintos funcionarios, como vemos en la filmina siguiente, la omisión de actualizar y perfeccionar ese sistema de control interno puede también deparar o alguna responsabilidad o eventualmente, si no está justificado, el no asignar recursos a la auditoría interna puede entenderse como parte de ese debilitamiento o también como un hecho típico autónomo que signifique una responsabilidad para, mm, mm, eh, para, mm, para el jerarca. Claro que pueden haber un funcionamiento de la auditoría interna, según lo vemos seguidamente, eh, sobre el incumplimiento de recomendaciones. Lo que interesa tal vez aquí más, me atrevo yo a hacerlo con carácter propio, es que no se obstaculicen las potestades del auditor. Mm, Puede haber un incumplimiento de deberes o de recomendaciones de la auditoría interna. Hay todo un mecanismo de discrepancia al respecto. Para que esto origine responsabilidad tiene que ser algo pues, ostensible, la rebeldía contra la auditoría. Pero es interesante porque en muchas ocasiones esa rebeldía frontal no se presenta. Mire, sí, aquí estamos cumpliendo. Ujú. Aquí estamos viendo a ver cómo hacemos, pero algo hacemos. Ujú. En el fondo es un cumplimiento muy ligero, eh, que no es más que una obstaculización o un retraso de las funciones mm, de la auditoría. Ese incumplimiento débil, a medias, ligero, light, no es más que un solapado e inobservancia de las funciones mm, eh, de la auditoría. Bien, hay una ley como parte de esa corriente que se dio en esa década, su término de 10 años, que es la ley de contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esta ley no nació de la nada, venía escoltada por una convención de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que fue la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta convención, mm, posiblemente, si mal no recuerdo, fue el primer instrumento internacional que una organización supranacional aprobó en el mundo. Es decir, no había otro mecanismo de texto internacional al respecto. Costa Rica fue uno de los países que los aprobó tempranamente, es decir, rápidamente nuestro país incorporó al ordenamiento jurídico esta convención. Y esta convención eh, instaba a los suscribientes a fortalecer su legislación en materia de corrupción y enriquecimiento ilícito. Y de ahí que la ley nace a la sombra de esta convención. Posteriormente se emite la Convención de las Naciones Unidas sobre la convención, una cobertura mucho más amplia por las naciones que involucra. Ya la OEA se había adelantado, pero posteriormente tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y esta ley de corrupción, independientemente de los debates normales, naturales, deseables que se dieron en su momento y se podrán seguir dando, pues sobró muchos embates de discusión. Hoy en día es una ley que ha resistido acciones de inconstitucionalidad. mm, eh, ya está probada, tiene mucha prueba. No estamos diciendo que sea
el texto perfectible, o etcétera, pero puede meritar alguna revisión, como todo nuestro ordenamiento jurídico relativo al presupuesto y en la función pública, pero tuvo algunas ideas interesantes. Su cobertura a funcionarios públicos, funcionarios de hecho, aquellos que tengan una investidura defectuosa, a empresas públicas y, interesante, a sujetos de derecho privado que tengan injerencia o custodien o exploten o sean concesionarios, ¿no?, de bienes de dominio público, que los exploten en interés de la sociedad, pero sobre el cual también obviamente están sacando pues un provecho legítimo, lícito, perfectamente regulado, pero hace que eventualmente puedan tener una cobertura de la ley. Entonces los alcances de la ley pues también fueron amplios para que no quedara ninguna duda sobre su amplitud y sobre su cobertura. Esta ley establece una declaración de situación patrimonial, podemos ver en la filmina siguiente, en que el funcionario deba exponer una fotografía de su situación patrimonial. El reglamento de la ley, para mi gusto, excedió las categorías de los funcionarios que deban declarar bienes, para mi gusto. La Constitución establece que los funcionarios que declaran son los que administran fondos públicos o recursos del Estado. Tal vez en la lista que el reglamento incluyó, pues hay funcionarios que no tienen una directa y clara vinculación con esa administración. Entonces no se trata de cantidad, sino de calidad de funcionarios que están declarando. La declaración no la inventó la ley, la declaración la inventa la Constitución Política de 1949. Y todavía la refuerza, reafirma las convenciones sobre corrupción que hemos mencionado. Poco a poco la declaración de situación patrimonial ha tenido pues una mayor pertinencia de ser un documento completamente inútil a tener cierto peso concreto en muchas situaciones penales que se están dando. Bueno, ¿qué decir el tema de los regalos? La ley inicialmente pretendió regular el tema de los regalos en razón del cargo cuando se daba el caso del funcionario que iba fuera del país y se le daba algún obsequio, alguna pintura, algún cuadro, algún bien, etcétera, porque el regalo o el obsequio no se le daba a él, se le daba al país. Verán ustedes regularmente como el Papa recibe obsequios. Bueno, si toma café, pues ni modo que lo vaya a guardar, tendrá lo que tomar él. Pero se le dan recuerdos, obras, objetos de valor, de interés. Y eso no es de él, eso es para el Vaticano. De igual manera, cuando nosotros recibimos obsequios, no los recibe el funcionario, los recibimos nosotros como país. Entonces, lo que se buscaba era regular eso. Bueno, pues, los obsequios de cierto valor, de trascendencia, pues pasarán a ser inventariados en el patrimonio nacional. No se trataba de que me quitaran a mí la posibilidad de tener una agenda cada año, un almanaque, etc. Tal vez fue un poco interpretado, pues cada institución debe regular el tema de obsequios ya a ese nivel, pero no, lo que se buscaba fundamentalmente eran regalos en esa trascendencia nacional. El fraude de ley es otra figura
interesante que incorpora la ley de corrupción. El fraude de ley se presenta cuando yo estoy disfrazando de legalidad una conducta y el propósito que obtuve fue completamente contrario al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, tuve una empresa que ejecutó mal contratos, fue sancionada y la transformo en una nueva sociedad con otros accionistas o con el mismo objeto social, constituyo otra sociedad con los mismos socios, el mismo objeto y me presento limpio y digo, no, mira, aquí estamos nosotros nuevos, inocentes de cualquier causa que se nos haya imputado, pero resulta que esa conducta constitutiva de una sociedad pues fue ejecutada para evadir esas sanciones que tenía para contratar. El fraude de ley nace en materia tributaria y en materia de Segunda Guerra Mundial, cuando muchos bienes fueron trasladados y aparentaban ser propiedad de otra persona para razones de decomiso o tributarias, o eventualmente distraer bienes confiscados a autoridad, a naciones enemigas. Eh, y se ha utilizado ya en algunos casos. El soborno transnacional inició con la ley de corrupción, ya después se reformó por otra ley, entonces pasó a tener domicilio en otra legislación, pero inició en la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito. En su momento hubo una revisión al régimen de prohibiciones, que lo mantengo aquí mencionado porque se dio ahí, pero hoy actualmente lo tenemos en la ley de contratación pública, eh, diferente regulado. La ley tenía una revisión del régimen de prohibiciones y hoy lo tenemos en la ley de contratación. Hay una revisión del régimen de incompatibilidades de tal forma que haya pues limitaciones para que yo sea funcionario y al mismo tiempo sea titular de una organización privada, una asociación que recibe fondos públicos también, y yo soy ministro y al propio tiempo titular de una asociación o una fundación que recibe recursos del Estado. Eso puede originar una incompatibilidad interesante que la ley acentúa y regula para que eso no se presente. Hay una publicidad de la comparecencia oral, tal vez en la práctica no es muy difundido, pero las comparecencias en la ley de corrupción son públicas. Y en la familia siguiente podemos ver otros de los tipos que el artículo 38 establece. El artículo 38 regula el tema del conflicto de interés, el hecho de que el funcionario pueda tener situaciones que lo coloquen en un conflicto de interés. El conflicto de interés no necesariamente es ilegítimo en sí o per se. Lo que busca la ley es que yo no consume un acto dentro de un conflicto de interés. Puede suceder que un hermano mío sea eh, gerente de una empresa médica que contrata con mi institución pública. Caramba, de ninguno de los dos teníamos responsabilidad en eso. Lo que busca la ley es que yo me separe. La ley dice, no, esto es terrible, los casos. No, no. A fin de cuentas, pueden haber inevitables conflictos de interés. Lo que busca la ley es que no se tome actos administrativos en situaciones de conflictos de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no adjudico, ni selecciono el contratista, ni intervengo en el proceso, sino que me separo. Ya si la institución contrata a la empresa, pues perfecto. Ya, bueno, habrá otro tema de incompatibilidades o prohibiciones, pero es diferente.
sino que yo digo, bueno, pues el equipo deportivo al que pertenece este señor no me agrada, no es el mío, yo no lo voy a contratar. Bueno, pues eh, evidentemente lo que se busca es que las decisiones no estén contaminadas por intereses particulares propios. Eh, la ley subraya la necesidad de la vigilancia en la elección de funcionarios que administran fondos públicos, de forma que la delegación no implica una desresponsabilización, una exoneración, una inmunización de responsabilidad, sino que también hay responsabilidad por la vigilancia o la elección. Hay responsabilidad por la omisión de declarar bienes una vez prevenido por la Contraloría. Y lo que ya comentábamos, bueno, este es otro supuesto, percibir beneficios patrimoniales adicionales por labores propias del cargo, por organizaciones eh, no gubernamentales que se han presentado. Los competentes para esto son tanto la propia administración como la Contraloría General de la República para aplicar la ley. Es decir, tanto la Contraloría como la propia administración tienen competencia para aplicarla. Hay un capítulo de delitos en la ley también relativos a por ejemplo, a la recepción de bienes contratados, una recepción falsa de bienes contratados, configura un delito. Eso está en manos del Ministerio Público, pero la aplicación penal de la ley corresponderá al Ministerio Público en esos casos, para los delitos que la misma contempla. Creo yo que esta somera análisis del marco básico que rige la función pública, pues nos puede ser de utilidad para propiciar discusiones o las preguntas que tengan ustedes seguidamente. Así es que quisiera dedicar estos minutos, 20 minutos que nos quedan para atender las inquietudes o preocupaciones, preguntas que se sirvan atender o formular. Quedo a la orden de ustedes. A este respecto. Con permiso. Adelante. Quisiera consultar, bueno, agradecerle una magistral exposición, un recorrido muy rico de letras menudas, ¿verdad? De la norma, que sin duda creo que a todas las personas aquí presentes nos ha dado luces de que esta cotidianidad de tener la norma escrita, hay que darle esa, digamos, esa vida útil, ¿verdad? De cómo se analiza el contexto de su aplicación. Vieras que aprovechando este contexto, licenciado, quisiera tal vez si pudieras ampliar un poquito este tema donde la jerarquía, eh, usando la norma en este fraude de ley, pero tal vez no es el fraude de ley per se, sino es cuando estiran de una forma, voy a decir, caprichosa, la interpretación de una norma, ¿verdad? Y juegan con esos contextos en un escenario de jerarquía, yo lo puedo hacer, versus, ¿verdad? Y cómo regular un poco eso si es de la figura que no debería hacerlo y que es la que estaría llamada más bien a filtrar que sus colaboradoras y colaboradores no lo hagan, pero queda como un poco difícil censurar hacia arriba, ¿verdad? O accionar hacia arriba. Más o menos, no sé si me expliqué esos contextos que a veces
queda uno como un poco limitado en el accionar, y no porque no lo detecte, sino porque la ruta pareciera no es muy clara. Ujú. No sé si me Bueno, expliqué, licenciado. sí, tal vez voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre el tema, porque el fraude de ley, llamémoslo así, es una figura patológica, ya cuando hay un propósito expreso de tener una finalidad, de obtener una finalidad contraria a la ley. Casi que es un fin espurio que logro mediante la aplicación aparentemente legítima de normas vigentes. Eso incluso puede constituir una figura delictiva, de acuerdo con la ley. En el caso que usted comenta, la preocupación en la aplicación de normas en que la jerarquía pues presiona hacia una determinada orientación o no, es frecuente que se presente. Es decir, es normal esa tensión que se va a presentar. Como primera respuesta, el ordenamiento tiene mecanismos recursivos al respecto. Si hay un tercero particular afectado que pueda impugnar o esa decisión o esa revisión. También hay un control judicial pleno en el cual no hay áreas que están exentas de ese control o de esa revisión. A nivel interno, pueden haber mecanismos como el deber de obediencia, en que el funcionario inferior pueda expresar claramente al superior que la orden tiene dos cosas que yo no voy a hacer. No voy a hacer una función que implica esa interpretación ajena a mis labores. Por ejemplo, si yo soy abogado y trabajo en el departamento legal y de alguna manera la interpretación del superior está haciendo que yo interprete estados financieros o contabilidad de la organización, mire, esa disposición o ese requerimiento no puede ser aplicado a mí. Es una labor completamente ajena a mis conocimientos y mal haría yo de meterme en temas de ese tipo. El otro punto es que la actividad constituye delito. Si de alguna manera su interpretación está haciendo que yo incurra en una figura delictiva, evidentemente puedo, bajo esas dos condiciones, objetar explícitamente, la interpretación y pues relevar la responsabilidad que eso pueda, que pueda aparejar. Claro que esas son dos situaciones, tanto el fraude de ley como el deber de obediencia, patológicas y que ciertamente conllevan una tensión a lo interno de la organización. Figuras más sutiles como la aplicación de situaciones en que hay conceptos jurídicos indeterminados. Mire, esta es una situación de urgencia apremiante para la compra de medicamentos que yo estimo como inferior, que no, aquí no hay urgencia, aquí lo que hay es una mala planificación, pues puede originar alguna discrepancia y lo ideal es que haya mecanismos en la organización que permitan disipar o exponer esas situaciones, pero mecanismos institucionalizados como el fraude de ley o el deber de obediencia ya están reservados para situaciones patológicas. Mecanismos como la discrepancia en la aplicación de una adjudicación o la ejecución de un contrato o, no sé, la aplicación de normas excepcionales, debiera la organización contar con mecanismos para exponer o discutir claramente y transparentemente eso. Sí. Eso es buen gobierno corporativo. Sí.
eh, eh, que haya una administración adecuada del conflicto de interés, por ejemplo, que haya una aplicación revisada de normas con conceptos jurídicos indeterminados, que haya una ejecución de potestades discrecionales transparente, adecuada, verificable en su ejercicio. Pues claro que eso es transparencia, eso es buen gobierno. Excelente, muchas gracias, licenciado. Okay. Don Ronald, A la orden. muchísimas gracias. Excelente presentación y bueno, sé que usted en Gracias. ese desarrollo normativo de los años 2000, pues ahí estuvo presente. Así que tuvo un gran impacto en ese cambio administrativo en Costa Rica. Me llamó la atención el enfoque que usted planteaba con respecto, derivado del 191 y 192, con respecto a la persona servidora pública y la necesidad del requerimiento o la obligación que tiene hacia la eficiencia. Nos dio una pinceladita con respecto a la ley contra la corrupción y otra norma que ahorita no recuerdo. Quisiera como que me amplíe ese concepto. Muchas gracias. Bueno, tal vez no la tengo aquí a mano, pero el 191, 192 de la Constitución, que no es una norma cualquiera, es la primera en la pirámide y es antigua, de 1949, establece explícitamente la eficiencia de la administración. Es decir, no es algo que que hasta hace esa década descubrimos, no, sino que ya estaba ahí el germen explícito en esas normas constitucionales. Hay una convención que el país participó, que es la Convención de Montevideo, a inicios del 2000, en la cual durante la administración de Laura Chinchilla el país suscribió un convenio en el cual se comprometió a mejorar la gobernanza. Bueno, si bien eso no llegó a un texto de un acuerdo internacional, sí significó un signo interesante, porque obligaba a los países a mejorar su plataforma normativa, haciéndole énfasis al tema de la efectividad y el cumplimiento de los objetivos de gobierno. También está en Europa la Carta de Derechos del Ciudadano, es europea, pero también tiene ese mismo aroma, también tiene ese mismo sentido. Así es que tenemos toda una corriente que no es necesariamente nacional, sino que enfatiza esa orientación. Y hay un punto interesante, y es que cuando hay eficiencia en la administración, una eficiencia normal, deseable, los problemas de corrupción se disipan mejor. Se lo pongo así. Es decir, una administración que funciona ordenadamente, cumpliendo metas o normalmente con una eficiencia, llamemos no óptima, pero una eficiencia esperable para el ciudadano normal, los problemas de eficiencia se despejan mejor o se presentan excepcionalmente. El virus de la corrupción no anida en condiciones de eficiencia. Es algo así como si tuviéramos una vacuna o una inmunización preferente. Entonces, no es que aboguemos por un tema ético de eficiencia porque seamos muy probos. No, 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 no. Es porque es conveniente y es necesario. Una sociedad, y ya no hablo de nuestro país, de nuestro funcionar, de nuestra estructura administrativa, una sociedad que no actúe
bajo un esquema ético, es una sociedad que está condenada a un deterioro importante. Y esto lamentablemente lo podemos ver o lo podemos constatar en nuestro país. Quitemos la variable gobierno. Quitémosla. Puede haber un deterioro en nuestra educación secundaria. Puede haber un deterioro serio en las violencias hacia las mujeres. Puede haber un deterioro serio, grave, hacia el comportamiento que tengo hacia el Estado de Derecho. De un desprecio del Estado de Derecho. Todos son unos inútiles y no sirven para nada. Eso crea un sentimiento de deterioro social. Y eso no es una conducta ética. Es decir, eso propicia otros esquemas. Así es que ese impulso que recibimos hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución cumplió 75 años. Fue producto de un esquema de corrupción, abusos de gobierno. Costa Rica vivía momentos convulsos en ese momento. La Constitución permitió tomar decisiones apropiadas en su momento. Bueno, nosotros ya tenemos ese mismo ciclo cumplido. Ya lo cumplimos y estamos volviendo a 1949. ¿Qué decisiones como sociedad vamos a tomar? No solo jurídicas y estructuras de sociedad, sino también como sociedad. Y eso es importante. Que no dejarlo de lado. Bien. Muchísimas gracias. Excelente. Bien, buenos días. Primeramente, bueno, agradecer al facilitador Don Ronald por esta gran charla que nos brindó el día de hoy. No sé si todavía hay alguna otra consulta, pregunta que gusten realizar, sino para poder finalizar por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco mucho el esfuerzo también que hay que hacer para dedicar un rato breve a este tipo de actividad de reflexión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Bueno, ya. buenos días. Saludos a todos. Gracias. Muchas Buen gracias. día, Hasta luego. gracias. Gracias, Ronald. Excelente. Gracias. Gracias por Muchas gracias. que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenos días.